El siguiente debate que van a escuchar es el debate que he tenido con José Junior acerca de Saúl y la pitonisa de Endor. Está basado en Primera de Samuel capítulo 28 y este debate comienza con la pregunta que me hace José Junior acerca del tercer personaje, según él, que aparece en este relato de la historia. Eh, Espero que disfruten el debate y que saquen sus propias conclusiones. Aquí le hago la misma pregunta a Mauricio porque la versión, por ejemplo, que usted utiliza, la de Juan Carlos, él dice, y esa muchacha que tenía espíritu de adivinación que estaba diciendo que los apóstoles eran enviados de Dios, ¿había una tercera persona ahí con ella? Hablando. Quiero que me diga usted, Mauricio, ya que le estoy haciendo la pregunta a todos ustedes, a ustedes cuatro, a Esteban, a Juan Carlos, a Ricardo y a ti, Mauricio, te lo estoy haciendo. Decídanse ya de una vez por todas. En esa sección espiritista, ¿había una tercera persona, sí o no? ¿Había una tercera persona, sí o no? ¿Y dónde estaba la tercera persona si estaba ahí? Eso es lo que quiero escuchar. ¿Había una tercera persona y dónde estaba? Vamos a responder la preguntita a Junior. Me ha hecho la pregunta que si sabía una tercera persona. Pero muchacho, ¿de aquí a cuándo el espíritu de adivinación es una tercera persona? ¿Qué dice el versículo 7 de 1 Samuel 28? ¿Qué dice el versículo 7? Los criados que le dijeron a Saúl que había una mujer en Endor que tenía espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Ese espíritu de adivinación es una tercera persona, primero que todo. Porque lo que está diciendo el versículo 7 es que el espíritu de adivinación es el que hizo todo el teatro que se inventaron de allí para abajo. Luego se disfraza a Saúl y va hasta Endor. Y luego le hace subir a quien Saúl le dijo a la divina. ¿Subir quién? ¿Quién sube de la tierra? Te pregunto, Junior y Carlos González, que te llamas. ¿Quiénes son los que suben de la tierra? ¿De aquí a cuándo? ¿De aquí a cuándo suben de la tierra los muertos antes de la resurrección? Te pregunto, varón. Te pregunto, ¿qué es lo que sube de la tierra entonces sin haber resurrección de muertos? Porque ya Samuel prácticamente había muerto tiempo atrás. Entonces, ¿qué fue lo que subió a la tierra? ¿Y qué es lo que vio la divina? Ya dijo, vio Elohim. Veo Elohim que sale a la tierra, o sea, dioses. No vio solamente uno, vio varios. O sea que este espíritu de adivinación no vino solo. ¿Qué es lo que vio la divina? La divina no vio a ningún Samuel resucitado o en cuerpo glorioso, si es que tú lo crees así, porque tú dijiste que Samuel resucitó y tienes que comprobar que Samuel resucitó y murió, y eso no lo vas a poder probar. O sea que primero que todo, la primera teoría se descalifica, porque Samuel no resucitó con un cuerpo, y si no resucitó con un cuerpo, por consiguiente, él no estaba en espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. O sea que si fuera sido Samuel, o el espíritu de Samuel, digámoslo así, si hubiera sido el espíritu de Samuel, que el que se le apareció a esta bruja y a Saúl, hubiera dicho a la Biblia que descendió del cielo. Si hubiera sido espíritu de Samuel, porque la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios. Esa teoría también se descalifica, o sea que la resurrección de Samuel la descalifica la palabra, y también los espíritus que supuestamente, el espíritu de Samuel hubiera dicho descendió del cielo, pero ¿qué dice la bruja? Los vio subir de la tierra a estos dioses. Y ya luego, supuestamente Saúl entendió que era Samuel. Pero esto no es así, o sea, lo que estás pensando, lo que dice que tercera persona, no, señor. Si usted quiere buscar acerca de los clarividentes, los medios y la pitonisa, usted mismo sabe. Es que me extraña, la verdad, la capacidad de proceso mental que se tiene en este debate. La verdad no tiene coherencia. Pero si los medios utilizan supuestamente las cuerdas vocales
y su cuerpo para ser un medio por el cual los espíritus hablan. De ahí es como se manifiesta el espíritu de adivinación, a través de los cuerpos de las personas. A través del cuerpo de la bruja se manifestó el espíritu de adivinación. ¿Qué tenía la bruja? Espíritu de adivinación, así de sencillo. Esa bruja no era un profeta ni un varón de Dios para estar resucitando muertos. Es que se entiéndaselo bien, no era una persona a la que se apareció. No era una persona a la que se le apareció a Saúl y a la pitonisa. Era la misma pitón, era el espíritu de adivinación que se hizo pasar por Samuel y que tomó prácticamente el cuerpo de la bruja para hablar. Así de sencillo. Es que no le entiendo tanto prácticamente en enredo. De ahí la pregunta, varón. Ahora analicemos el versículo 13 y 14 de 1 Samuel 28. Para que ustedes analicen un poquito y utilicen la razón. Cuando le pregunta a Saúl, a la pitonisa, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl. La única que lo estaba viendo era la pitonisa, de hecho. Supuestamente no. Supuestamente la que lo estaba viendo en trance. La mujer le respondió a Saúl porque Saúl no había visto nada. Dice, he visto dioses que suben de la tierra. Pero escuchen el versículo 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Porque eran dioses, supuestamente, ¿no? Que ya lo que la bruja estaba viendo. Y ella respondió, un anciano viene cubierto de un manto. Ahora le hago la pregunta a Junior y a Carlos. ¿De dónde salió ese manto? O sea que los espíritus se cubren con un manto, pues. Si fue un espíritu que ellos vieron, todos los espíritus se cubren con un manto. Oh, qué interesante, los espíritus tienen un manto, pues. ¿De dónde salió ese manto? Y si fue que lo resucitó, entre comillas, como dicen ustedes, ¿no? Que la pitonisa resucitó a Samuel, o que Dios resucitó a Samuel para complacer el capricho de una bruja y un hombre y un rey que ya estaba prácticamente caído de la gracia de Dios. Entonces, ¿de dónde sacó ese manto? O sea que los cuerpos, el cuerpo espiritual o el cuerpo material de Samuel resucitó con un manto. Y bueno, háganse la pregunta, ¿dónde salió el manto? Ahí ustedes están entendiendo ahora la mentira en que han caído. O sea, solamente reflexionar acerca del pasaje, porque la Biblia hay que escudriñarla. No hay que leer y decir, uy, esto pasó así, entonces así es. No, es que Dios, por eso nos manda a escudriñar la palabra. Cuando Dios le prohíbe a Israel que consultara brujos con espíritu de adivinación, era porque va a haber un engaño. Así de sencillo. Engaño es lo que ustedes encuentran en los espíritus de adivinación. No van a encontrar palabra de verdad. ¿Desde cuándo se encuentra palabra de verdad en un espíritu de engaño, en un espíritu de adivinación? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ustedes pueden encontrar verdades bíblicas en las palabras que profesan un rey caído y una bruja? En ninguna, solamente es una narración. Ellos están narrando lo que ven. Eso están narrando prácticamente lo que ven. Y esa es la función de prácticamente Primera y Segunda de Reyes. Hacer de narrador omnisciente. O sea, cuando se encuentra una narración en la escritura, solamente hay que seguir la línea de la narración, pero no hay que tomarlo todo de una forma concreta y literal lo que se está hablando ahí. Esa es la narración que se está siguiendo de aquellas dos personas que no estaban conforme a la palabra. Prácticamente no, era una bruja y un rey caído. Entonces ellos están describiendo el suceso en que lo están viendo, en que se están narrando las cosas. Así de sencillo. ¿De dónde salió ese manto? Les hago la pregunta a ustedes dos. Porque si ustedes me dicen que es un espíritu, los espíritus no se cubren con un manto. Si usted me está diciendo que ellos vieron un espíritu, los espíritus no se cubren con un manto. Y los espíritus descienden del cielo, no suben de la tierra. Y si dicen que resucitó en cuerpo glorioso, es peor aún. ¿En dónde murió Samuel? ¿En dónde murió Samuel? ¿Y dónde estaba la bruja? Porque no eran dos. Samuel no murió en Endor. Pruébenme ustedes por la Biblia que Samuel murió en Endor para resucitar en Endor. Le hago los desafíos a todos dos. Pruébenme por la Biblia que Samuel murió en Endor y Dios lo hizo resucitar ahí mismo en Endor. No lo van a poder. O sea que es prácticamente sencillo de entenderlo. No, pero sigamos analizando. Vamos al versículo 15 de 1 Samuel 28. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado?
haciéndome venir. Haciéndome venir ¿de dónde? ¿Venir de dónde? Les cuento. Porque si ustedes dicen que vino y que subió de la tierra, entonces están creyendo en el mismo infierno y purgatorio católico. ¿De dónde vino entonces? ¿De dónde vino ese espíritu? Pues es un espíritu de adivinación, así de sencillo. Era un espíritu de adivinación haciendo pasar por Samuel. Porque ¿de dónde va a venir? Del cielo. Pues del cielo descienden, claro, los espíritus, si supuestamente, y no descienden, o sea, si supuestamente descendieran, no, supongamos, ¿no? Hipotéticamente, si descienden, del cielo descienden de Dios, ¿no? Porque los espíritus vuelven a Dios. Pero resulta que este espíritu subió de la tierra y eran varios. Entonces, ¿de dónde vino? Me hicieron venir. O sea que aquí se destroza totalmente en el versículo 15 y luego dice, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde, escúchalo bien. Y Dios no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Dios no le respondía por medio de profetas ni por sueños. O sea que, ¿y qué era Samuel? Pues Samuel no era un profeta, ¿no? Y ese mismo Saúl está reconociendo que Dios no le respondía ni por sueños ni profetas. Y está delante de él, entre comillas, como dicen ustedes Samuel. Pues Samuel que era un profeta, entonces ¿qué pasó ahí? La contradicción del siglo. Y se la están tragando como agua. Así de sencillo. Si Dios no lo estaba respondiendo ni por medio de profeta ni por sueño, entonces el que está al frente de él, si ustedes creen que era un espíritu o una persona resucitada en cuerpo glorioso, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿No era un profeta entonces? Dios no se puede contradecir, Dios no le respondió y punto. Así de sencillo. O sea que lo que estaba experimentando la pitonisa en trance, el espíritu de adivinación hablando por ella, eso no era Samuel. No era Samuel, así de sencillo. No era Samuel. Y no solamente los motivos, son demasiados. Son demasiados. Pero si Dios no le respondió a Saúl por medio de profetas y sueños, lo que estaba experimentando el trance de la divina, las cuerdas vocales tomadas por ese espíritu de adivinación en la divina, no era Samuel. Ahora escuchen lo que acaba de escribir Carlos González. No lo puedo creer. Que la palabra Dios es a una traducción falsa. La palabra ahí es Elohim en el hebreo, varón. Toda palabra terminada con im es un plural. Ahora me vas a decir a mí que la traducción es falsa. Muchacho, el singular de Elohim es él y es Dios poderoso. Elohim significa poderosos. Toda palabra terminada en im en el hebreo es poderoso. Tú me estás diciendo. Es que mira lo que escribe. Dice que es una traducción falsa. Esto sí da risa, la verdad. A menos de que tú creas en el plural majestático que creen los sabelianistas y los pentecostales unitarios. Esto es una incongruencia, varón. Tú no sabes lo que estás hablando. Ahí aparece la palabra Elohim y Elohim significa poderosos, dioses. Sencillo. Varón, esto no se trata de analfabetismo ni mandar ad hominem a todo mundo como una falacia, varón. Esto no se trata de tratar de analfabeto ni nada, yo a usted no lo trato de nada. Estamos en busca de la verdad, sencillamente. Somos un grupo en busca de la verdad. Y para buscar la verdad, primero hay que reconocer los errores que se dicen o los errores de traducción. La virtud está en reconocer, varón. La virtud está en reconocer cuando uno está equivocado. Pero cuando una persona manda ad hominem a las personas de grupo para realzar el punto doctrinal de su doctrina, es porque esa persona no hay humildad en esa persona. Es porque esa persona quiere solamente tomar sus puntos de vista y desprestigiar a todo el mundo. Y esto no se trata de esto, la verdad que no. Exacto. Y así es. Si ese supuesto espíritu espíritu de adivinación, metido en esta adivina, haciendo de pasar por Samuel, que no era un profeta, y le está diciendo que Dios no le habló por profeta ni por sueños, porque vamos a decir ahora que ese supuesto espíritu mundo es el profeta Samuel, si ya estaba declarando que Dios no le quería hablar a Saúl y punto. Y es más, para las personas que dicen que Dios resucitó a Samuel en ese momento, están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque 1 Samuel 25
versículo 1 me dice que Samuel murió en Ramá y Ramá no quedaba en Endor. O sea que hasta geográficamente cometieron y un error, pero de aquí hasta la China, que no tiene sentido, no tiene sentido de ninguna manera. Bueno, estoy escuchando tu audio y primeramente ya cometes el primer error diciendo que eran muchos dioses que estaban subiendo de la tierra. Y tú preguntas que de dónde suben los muertos, de la tierra, del polvo de la tierra, como lo dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Así lo dice Daniel 12:2. Entonces usted dice ahí que había muchos dioses subiendo. Usted no sabe que la palabra Elohim se puede utilizar en singular o en plural, depende del contexto. Y el contexto lo está enseñando Saúl diciendo cuál es su forma. Además, la palabra Dios no significa espíritu, sino poder. Y ven a decirme a mí que a los seres humanos no se le llamaron poderosos ahora. Te falta que me diga eso. Sigo escuchando tu audio. Pero yo quiero escuchar el punto clave. Eso es lo que quiero escuchar. Voy a escuchar tu audio y si no me lo dices te lo voy a volver a preguntar. Porque ya yo escuché el veredicto de Esteban, de Ricardo y de Juan Carlos. Todos dicen y sabemos que una medium es por algo. La palabra medio significa por medio de. ¿Sí o no? Claro, entonces yo quiero saber contigo ahora, porque ya ellos tres dijeron su veredicto y yo guardé foto de captura y audio, tengo todo. Voy a ver si tú me lo vas a decir. ¿El espíritu estaba dentro de la mujer hablando o había un tercer ser fuera? Porque si hay un tercer ser fuera, pues entonces estamos hablando de tres seres. Estamos hablando de tres seres. Entonces ya no hay un medio. Ya no es un medio. Porque medio es un espíritu, un ruach, no es una entidad, un ser, no. Es un espíritu que está dentro, dado de parte del diablo. Dado de parte del diablo. Y donde el diablo se conecta con esas personas o los demonios, con ese espíritu, pero ese espíritu está dentro de la persona. Eso es lo que es un medio. Entonces, si había una tercera persona hablando fuera, pues entonces ya no estaba haciendo el papel de medium, ¿verdad que no? Eso es lo que yo quiero que tú me respondas. Voy a ver si tú me lo respondiste. ¿Cómo tú dices que la mujer no vio a Samuel? El escritor sagrado es el que está diciendo que la mujer vio a Samuel. Lo dice literalmente el texto. Porque tú tienes que mentir de esa manera tan descarada, Mauricio. El texto dice, viendo a Samuel. Esa mujer no dijo por ninguna parte que ella vio a Samuel. Mentira del diablo, tú y todo lo que digan eso. El escritor fue que dijo viendo a Samuel. Se espantó. Así que no me venga mintiendo, porque ustedes dan vergüenza cuando uno lo escucha hablar, dan vergüenza, porque ustedes saben que están mintiendo, tienen un nudo en la garganta y dicen, diablo, tengo que decir esta mentira obligado, la tengo que decir. Bueno, y la dicen descaradamente. ¿Cómo carajo usted va a decir que esa mujer no vio a Samuel si lo dice el escritor? Es vergüenza que da todo esto. Vergüenza. Lo dice literalmente el texto. Viendo a Samuel, la mujer se espantó y clamó a gran voz. ¿Cómo diantre tú me vas a decir a mí que ella no vio a Samuel? Y que ella nunca vio a Samuel. Es vergüenza. Eso da vergüenza. Eso que tú dices, los vio subir de la tierra a estos dioses. Falsificación diabólica. Eso no lo dice la Biblia de que vio dioses subir de la tierra. Mentira, falso. Usted sabe muy bien, depende del contexto, la palabra Elohim significa plural o singular. Y ahí es un solo. Bueno, primero que todo, cometer otra falacia. Yo no he dicho que la palabra Elohim significa espíritu, ni Dios. Yo no he dicho ni por ningún lado que Elohim significa espíritu. El pasaje dice Elohim investiga. Toda palabra terminada en im en el hebreo es un plural. Lo que tú estás hablando de que hay que unas palabras que se utilizan como singular en la Biblia, eso se refiere al plural majestático inventado recientemente por los famosísimos pentecostales unitarios para favorecer su doctrina, que eso no tiene ninguna coherencia eso no tiene ninguna coherencia bíblica, sino que ellos solamente lo utilizan para desprestigiarte que el Padre y el Hijo están en una perfecta unidad, pero que no son uno numéricamente. Así de sencillo. Ahora tú no me salgas con el plural majestático, por favor.
que en algunas partes de la escritura Elohim no significa, es un singular y otras partes es un plural. Mira, varón, toda palabra terminada en IM es un plural, primero que todo. O sea, que no me venga a mí a salir con unos cuentos de plural majestático y demás. Mira, la Biblia se dice Elohim, veo dioses que suben de la tierra. Ya luego comienza, Saúl le responde cuál es su forma, cuál es la forma de ellos prácticamente. ¿Qué has visto? Ahí en el versículo 14. Entonces, tú estás viendo, primero que todo, esto, sinceramente, es dar voces, prácticamente es pelear contra el viento. Porque tú mismo sabes que los espíritus vuelven a Dios cuando mueren, a menos de que tú creas en el purgatorio o el infierno católico o romano. Pero tú sabes que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el espíritu es la fuerza, la energía de todo ser humano, y vuelve a Dios y punto. O sea que no te queda sino una sola opción, Junior. La única opción que te queda es que creas que Samuel resucitó en ese momento en cuerpo glorioso. Esa es la única forma que te queda. ¿Por qué? Porque Ramá, donde murió Samuel, estaba a kilómetros de Endor. O sea que ni en el cuerpo físico, supongamos que hay una resurrección de su cuerpo, normal pues, una resurrección normal de su cuerpo, supongamos que así sea, no se podría. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Samuel estaba en otra localización a kilómetros, primero que todo. O sea que esa teoría también está descartada. Que haría la última teoría, el último cartucho que te quedaría es que Samuel hubiera resucitado en cuerpo glorioso, que eso contradeciría la palabra de Dios. O sea que ninguna teoría, ninguna forma, ningún concepto lo vas a encontrar para favorecer esa doctrina que tú estás creyendo. Así de sencillo, Junior. Ahora sale Carlos González. Dice, habla igualito a Cárcamo. Bueno, aunque sea Cárcamo, tiene un poquito más de cordura que ustedes. Y él es frentero. Él cree en la mortalidad del alma y en el infierno y bueno, quién sabe cuánto cuento más. A menos él lo expresa. Pero ustedes, cuando dicen que el espíritu de Samuel se apareció o que resucitó ese cuerpo, están creyendo en la misma doctrina católica romana. Sencillo. Son prácticamente los neocatólicos. ¿Por qué? Porque están diciendo que se le apareció un espíritu y luego otro dice que lo resucitó. Pero a fin pónganse de acuerdo. Lo resucitó y si lo resucitó, ¿en qué forma lo resucitó? ¿En cuerpo físico? O sea, un cuerpo de carne o un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Porque para todas tres conjugaciones les tengo la respuesta. Para todos tres conceptos, para todas esas tres teorías les tengo la respuesta. Pero digan entonces en qué resucitó. Si ustedes dicen que resucitó, pues demuéstrenlo. Pero no se pongan aquí a inventar y a hacer ad hominem, que se parece a Cárcamo, que analfabeto. Carlos no dice no ad hominem aquí al 100%. Solamente proclama tu teoría, proclama lo que crees, pero no comiences a acusar a los demás. Eso no es una forma prácticamente de expresar lo que sabes. Bueno, por lo que tú me dices a mí, a ti, por lo que tú me hablas a mí del plural majestático, ya veo que tú no sabes lo que es el plural majestático. El plural majestático, Mauricio, sépalo, no es un grado superlativo. Eso no es un plural majestático, porque ya veo que tú no sabes lo que es, por lo que tú me estás diciendo aquí en este audio. Son los unicitarios que utilizan esa palabra de plural majestático, los que no creen que Dios tiene una familia de dioses. ¿Mm? Y tú mismo reconoces que Dios sí es una familia de dioses. Que el Padre tiene hijos y son dioses. Entonces no me diga a mí que la palabra im significa plural, porque eso yo lo sé. A mí no me diga que investiga. ¿Por qué tú no me preguntas primero antes de decir investiga? Pregúntame primero. Y vuelvo y repito, usted no sabe lo que es un plural majestático. Usted no lo sabe, porque me está hablando que es un grado superlativo. Mentira. ¿Y por qué dice que estaba cubierto de un manto? Simplemente porque tenía algo puesto arriba. Un anciano que se pone un manto arriba. Los ancianos se cubren, así que no venga diciendo que ese manto es algo raro, porque ese manto claramente es como una frisa, algo que se ponen arriba los ancianos cuando tienen, vamos a decir, frío, en ese sentido. Pero ese manto significa que era un anciano que tenía algo puesto arriba.
más nada. Un disparate que tú dices, simple y llanamente porque Jesús habló de los que están muertos en los sepulcros, pero cuando leemos a Daniel capítulo 12, la Biblia enseña que los que están en el polvo de la tierra se van a levantar. Entonces la palabra polvo de la tierra significa el Hades, donde están retenidos los cuerpos. ¿Y dónde se pone? Se pone un sepulcro. ¿Pero qué dijo Daniel? Los que duermen en el polvo de la tierra. Así que no venga diciendo que fue resucitado por allá en Ramá y que apareció ahí en Dor. Porque el polvo de la tierra es polvo de la tierra donde sea que sea. Bueno, primero que todo para aclarar puntos. Programa y estático. A ver, te repito de nuevo. Eso solamente es un concepto nuevo que han inventado los famosísimos. De hecho, ese concepto es del mundo. Pero los pentecostales unitarios han aplicado ese concepto a la Biblia. Ese concepto del programa es para afianzar su doctrina. No que exista el tal programa y estático en la escritura. Porque tú y yo básicamente en eso sí creemos lo mismo. En que Dios es el Dios de los dioses. Los ángeles, hasta los jueces de Israel. Bueno, no quiero continuar porque de hecho eso sí tenemos en común. Pero el cuentico ese del programa y estático en la Biblia, eso es para los pentecostales unitarios inventaron ese concepto para meter la escritura. O sea, en ese cuento, ese es un cuento hasta raro de los pentecostales unitarios para afianzar su creencia, su doctrina. Bueno, eso en ese punto, para aclarar ese puntico, primero que todo. Y en el segundo, ese punto del manto. Bueno, o sea que según tú, el Samuel resucitado tenía mucho frío para tener ese manto, ¿qué? No, ese era el manto supuestamente de profeta que tenía Samuel. Y si era un espíritu, ¿por qué tenía el manto? Si supuestamente fue un espíritu, pues el espíritu de Samuel, que supuestamente, digamos que descendió del cielo, como dicen ustedes, aunque la Biblia dice que subió de la tierra. Pero bueno, y si resucitó, ¿con qué cuerpo resucitó? ¿Con qué cuerpo resucitó? Ese supuestamente Samuel. Porque sabemos que Samuel murió en Ramá. Y te lo repito de nuevo. Ese suceso pasó en Endor. O sea que si ustedes dicen que resucitó con el mismo cuerpo terrenal, ahí están en contravía de la palabra. Ahora, si dicen que resucitó en cuerpo glorioso, no un cuerpo espiritual, en un soma neumático, se encuentran con una gran pared bíblica también, porque ese suceso no sucederá sino hasta la venida de Cristo. Así de sencillo. O sea que los tres conceptos están errados. O sea que tú y Carlos González pónganse de acuerdo. Porque usted dice que si resucitó, ahora ustedes dos hagan un común acuerdo en qué forma resucitó. O en qué forma se apareció el supuesto, entre comillas, Samuel. El supuesto, entre comillas, Samuel. Pero la Biblia te dice en el versículo 7 de Primera Reyes 28, que esa mujer tenía un espíritu de adivinación. De ahí te están dando la respuesta totalmente a todo este argumento. ¿Qué es lo que hace el espíritu de adivinación? A través del engaño, lograr que el sentido de las personas que están interpretando, o sea, que están viviendo ese suceso, o que van a consultar esa divina, caigan en un error. Así de sencillo. Así de sencillo, o sea, no te compliques la vida, José Junior, porque en este momento estás tratando de ajustar lo que tú crees y tratando de ajustar los pasajes, y eso no hay manera de otra, no hay de vuelta atrás. O sea que te dijo con este detalle te lo dijo. Si resucitó, en qué forma lo hizo, y si se apareció Samuel, en qué forma apareció. Solamente responde y es así de sencillo. Tú sigues diciendo que yo digo que fue el espíritu de Samuel que resucitó. Eso yo no lo dije. Eso yo no lo dije. Porque tú dices cosas que yo no digo, Mauricio. Yo digo que resucitó él. Él fue que resucitó. No dije que fue el espíritu, Entonces ustedes han llegado a la conclusión de decir inclusive que el que escribió ese libro, que fueron esos estúpidos que estaban ahí, que pues, murieron también con Saúl en la batalla. ¿Cómo va a ser que ellos estaban oyendo la narración? Supuestamente el escriba Natán estaba oyendo la narrativa de ellos. O sea, Dios no le pudo revelar eso a Natán. No, tenemos que tergiversar la Biblia. Fueron esos que estaban ahí, esos dos.
fue que dieron ese testimonio. Por favor. ¿Dónde dice que ellos dieron ese testimonio? Eso no lo dieron ningún testimonio ellos. Eso fue Dios que se lo dio a Natán, el escritor del libro de Samuel. Al final del libro de Samuel. Natán. Inspirado por Dios. Bueno, de nuevo, José Junior. No sé si tú dices espíritu o no, pero tú dices que resucitó él. ¿Él quién? ¿Quién? Samuel. Ok, si resucitó Samuel, entonces, ¿cómo y de qué forma resucitó Samuel? ¿Resucitó el mismo cuerpo o resucitó Samuel en un cuerpo espiritual, un soma neumático? O sea, quiero que me aclares. Si tú cuando dices que resucitó él, o sea, ¿en qué forma resucitó? ¿En qué forma? ¿En su mismo cuerpo que estaba en Ramá y voló por el aire o se metió debajo de la tierra y luego volvió a subir en Endor? No sé, o sea, quiero que expliques a la audiencia en qué forma resucitó ese cuerpo, cómo y de qué forma. Es simple la pregunta, es muy simple. Y ahora, bueno, vamos a disertar un poquito sobre este tema, porque este tema para mí no era interesante, pero ahora se está volviendo interesante. Tú dices, bueno, no sé si tú, porque no de acusarte de que tú digas, sino algunos dicen que ese espíritu o que ese cuerpo resucitado de Samuel, como le quieran llamar, le habló una verdad a Saúl. Entonces, bueno, pensemos por un momento, ¿cuál verdad le dijo? ¿Cuál verdad? Es más, los espíritus de adivinos o el espíritu de adivinación dentro de unos brujos o adivinos o agoreros, ellos saben cosas que a veces el humano mismo no lo sabe, pero no porque tengan profecía ni que sepan el futuro, sino que saben las consecuencias. Les voy a colocar un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 6. Este es un ejemplo claro. 1 Samuel 6. Cuando el arca de Dios está en la tierra de los filisteos por 7 meses y ellos sufren de tumores y todo el cuento. ¿Qué hacen los filisteos? Van hacia los adivinos y los agoreros y les preguntan qué iban a hacer para que esa arca, para que ellos no perezcan y regresar el arca a Israel. ¿Qué le dicen los adivinos y los agoreros al pueblo filisteo? ¿Qué le dicen? O no, retornen el arca, pero no la retornen vacía. Retónala con 5 tumores de oro y con 6 ratones de oro, para que el pueblo no perezca. Pero ¿cómo sabían eso los adivinos y los agoreros? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? Por ese mismo espíritu de adivinación que estaba en ellos. O sea que el espíritu de adivinación no es que no sepa las consecuencias de un pecado. Ellos no saben el futuro, pero saben las consecuencias de un pecado y saben también cómo aliviar la consecuencia, porque ellos supieron en ese momento cómo eliminar los tumores del pueblo filisteo. O sea que es un mismo acontecimiento que luego pasa, que una persona consulta a un adivino, ahí viene también una palabra, pero muchas veces esa palabra que ellos dan no es que sea 100% verdad, pero hay una verdad en ellos, porque ellos saben la consecuencia de una desobediencia. En el momento en que Saúl consulta a la divina, ellos saben que Saúl estaba en desobediencia a las palabras ya dichas por Dios allí en la ley, que ninguna persona debía consultar a los muertos ahí en Deuteronomio. Ellos saben las consecuencias de ese pecado, de que una persona israelita iba a consultar a los muertos. Es un pecado, y todo pecado tiene su consecuencia, y eso es lo que el espíritu de adivinación sabe. Y a eso es lo que el espíritu de adivinación va inclinado, a que la persona desobedezca a Dios. Primero que todo, Saúl desobedece, la palabra de Dios va a la divina. Ese espíritu de adivinación de la divina luego se manifiesta a través de la medium, toma las cuerdas vocales y habla a través de ellas, y eso lo podemos ver aquí ahora en día, se ve por montón, porque eso es lo que está ocurriendo ahora en día, nada ha cambiado. Eso es lo que ocurre cuando entra un medium en trance, habla el espíritu por medio, ese espíritu de adivinación habla por medio de esa persona y se hace pasar por los muertos. Es que eso no ha cambiado, Junior, eso es lo mismo. Y ahora, ¿qué hace el espíritu de adivinación? Como sabe las consecuencias de ese pecado que está en Deuteronomio, él sabe las consecuencias, pues sabe lo que le va a pasar a Saúl
por haber consultado el mismo espíritu de adivinación que le está hablando a él. Es que es sencillo de entender. No le veo el complique, la verdad. Pero entonces tú tienes que responder con qué cuerpo resucitó. ¿Con qué cuerpo resucitó ese supuestamente Samuel? Esa es la pregunta que tienes que responder a todos los del grupo, porque eso sí lo quiero yo saber. Lo que tú estás contando ahí no tiene absolutamente nada que ver con una profecía que se le dio, porque esos que tomaron el arca cautiva, esos filisteos que tomaron el arca cautiva, de ninguna manera esos espíritus le estaban profetizando nada. Ellos simplemente le dieron un consejo: hágalo de esta manera y punto. Eso fue lo que hicieron. Más nada. Más nada. Y no me acuerdo si la historia dice, creo que sí, que la pusieron en una carreta con bueyes, y los bueyes la llevaron directamente donde tenían que ir, o sea, guiados por Dios, los bueyes. Entonces no me diga a mí que eso es una profecía, eso fue un consejo que se le dio para que, por ejemplo, Dios vea que ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho con esa arca. Eso fue lo que pasó ahí, no hay ninguna profecía. Bueno, aquí responde Junior, con el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Oh my God. Bueno, aquí que te encontraste con dos paredes, mira, no con una sino con dos. La primera pared, Ramá estaba aproximadamente de 30 a 40 kilómetros lejos de Endor. Primero que todo, o sea, se resucitó con el mismo cuerpo. No es posible porque está a kilómetros de allí. Eso es geográficamente y bíblicamente es imposible. Es imposible, ni por geografía. O sea, esa teoría no es soportada, primero que todo. Segundo, se resucitó con el mismo cuerpo. Oh my God, es que no lo puedo creer. Se resucitó con el mismo cuerpo, entonces también murió en ese mismo día, ¿cierto? Y si murió en ese mismo día, ya no murió en Ramá, sino que volvió a morir en Endor. Y la Biblia dice: establecido está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Base en quebrantamiento de la palabra en Hebreos. O sea que todo esto es una secuencia en cadena. O sea, no puedes decir que resucitó con el mismo cuerpo, porque al resucitar con el mismo cuerpo y morir ese mismo día, supongamos, ¿no?, que se muere ese mismo día o muere una semana después, ¿en dónde muere? De nuevo, ¿dónde la Biblia dice que murió después? Porque establecido está que mueron una sola vez. O sea, pero si resucitó, bueno, también le pasó a Lázaro, ¿no?, que él durmió y luego resucitó, pero volvió a morir. Pero entonces, ¿en dónde murió otra vez Samuel y para dónde se fue? Después de la supuesta profecía que le da a Saúl después de resucitar, Samuel, ¿para dónde se fue? Se quedó en Endor viviendo con la bruja, se quedó en Endor por allí vagando, por ahí por los prados de Endor. ¿En dónde se fue Samuel? ¿En dónde se fue y a dónde murió otra vez? Es que te encuentras con unas paredes tan inmensas que son difíciles de atravesar. O sea, esto no tiene sentido, Junior. O sea, tú estás escuchándote a ti mismo que no tiene sentido. Entonces, si resucitó con el mismo cuerpo, ¿lo resucitó la bruja? ¿O lo resucitó Dios a través de la bruja? ¿O lo resucitó Dios por el capricho de la bruja? O sea, quiero que seas más específico cuando dices que resucitó con el mismo cuerpo, porque si entonces resucitó con el mismo cuerpo, es porque resucitó con el capricho de Saúl, la petición de Saúl, a la desobediencia de Saúl, al capricho de la bruja, a través del espíritu de adivinación que tenía la bruja, y voló por los aires, luego se metió en la tierra y volvió a subir, porque ella dijo que lo veía subir. Ella no le dijo que veía a Samuel volando por los aires. No, ella dijo, veo subir. O sea que, si supuestamente, mira, utilicemos la razón. Y eso es importante, utilicemos la razón por un momento. O sea que si supuestamente resucitó con el mismo cuerpo, el cuerpo de Samuel que estaba en Ramá se metió por debajo de la tierra y luego volvió a subir en Endor, atravesando todas las leyes de la física. Volvió a subir ese cuerpo en Endor y se le apareció a Saúl y le habló. Eso es lo que me estás dando a tratar de entender. Mira, esa teoría es tan difícil de creer, pero la más fácil y la que se ve en la actualidad no la quieres creer. ¿Cuál es la interpretación más fácil? La interpretación más fácil es que, así como ocurre ahora en día, que los mediums son
Por eso se dice la palabra medium. Es un medio por el que el espíritu de adivinación engaña a las personas haciéndose pasar por los muertos. Esa es la interpretación y lo que ves en la actualidad. Y eso no es lo que ocurrió allí en Endor. Ese suceso de Endor, cuando tú ves que Samuel dijo, es porque está siguiendo la narración de los sucesos. Está siguiendo exactamente la narración como aconteció y como lo vieron esos dos personajes que estaban allí. Saúl y la pitonisa. La narración está solamente siguiendo lo que ellos están describiendo, lo que ellos están hablando. Es una narración. ¿Por qué no es tan difícil de entender que es una narración? Es una narración del suceso de estas dos personas y el concepto y la percepción que tenía tanto la divina de Endor como Saúl. Así de simple. Por ejemplo, tengo ya lo que quería de ustedes, todos ustedes, los cuatro, tú, Ricardo, Esteban y Juan Carlos, dijeron que ese espíritu es un espíritu inmundo que está dentro de la divina. Ustedes me dijeron que no había una tercera persona, pues no hay ningún problema. Eso es muy bueno, porque eso es lo que significa mediar, eso es un medio. Entonces ya no sería un medio si estuviera fuera, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, cuando Ricardo tenga el debate con Carlos, entonces yo voy a hablar. Y le voy a demostrar a todos ustedes cómo se han puesto la soga al cuello. Todos ustedes. Porque ustedes dicen, y es así, los medios tienen un espíritu dentro, un ruach, un espíritu dentro. No es una persona, ustedes dicen que no habían 3 personas, sino que habían 2. Perfecto. Pues eso es lo que yo quería, ya yo tengo todos los audios y los guardé. Luego escribe José Junior y vuelves a decir que, bueno, que dices que un espíritu estaba dentro de ella. Es que no lo digo yo, Junior, lo dice la Biblia. En el versículo número 7 de... Oh my God, es que... El versículo número 7 de Primera de Reyes, capítulo 28. Ahí está. Dice que le dijeron los criados a Saúl que ellos sabían de una mujer que tenía la mujer, espíritu de adivinación. ¿Qué es un espíritu de adivinación? Un espíritu inmundo, ¿cierto? Un espíritu malo, o es un espíritu bueno. Pues claro, que tenía espíritu de adivinación. ¿Y dónde tiene el espíritu de adivinación esta mujer? ¿En dónde lo tenía? ¿Alrededor? ¿Por los aires? ¿Por encima de la cabeza? No, lo tenía dentro de ella. Tenía dentro de ella el espíritu de adivinación. Pues por mera lógica, los espíritus inmundos habitan en ese cuerpo. Es que es sencillo. Es que no. Tú dices ahora que que dices que ese espíritu estaba dentro de ella. Pues claro, pues ¿dónde va a estar alrededor, volando alrededor de ella? No, estaba dentro de ella. Dice la Biblia, tenía espíritu de adivinación. Esto es fácil. Y ahí está en el versículo número 7. Entonces, Lázaro no resucitó. ¿Tú no crees que Lázaro resucitó y volvió a morir? ¿O tú me vas a decir que Lázaro está en el tercer cielo ahora mismo? ¿Está Lázaro en el tercer cielo? Él no está en el tercer cielo. Así que no me digas a mí que una persona tiene que morir obligatoriamente, bíblicamente tiene que morir y resucitar solamente en el día del juicio. Eso es falso. Porque entonces Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro resucitó y volvió a morir, a menos que tú me digas a mí que, como enseñan los católicos, que Lázaro está en el cielo intercediendo por los santos. Enséñame eso ahora también. Y eso que tú dices de que fue puesto en Ramá, en un sepulcro. Vuelvo y repito, y te voy a leer el pasaje de Daniel 12:2. Y es más, el versículo 7 también te da la clave para decir que estaba dentro de ella. Dice el versículo 7, y por medio de ella. Hay una parte que dice, y por medio de ella consultar, por medio de ella. Oh, wow. Es que la misma Biblia te está dando de que estaba dentro de ella. La misma Biblia te lo dice. Primero te dice que hay un espíritu de adivinación y luego dice que por medio de ella. O sea que el espíritu de adivinación estaba ¿en dónde? En ella. No estaba alrededor volando como Gasparín ni nada por el estilo y alrededor de ella, jugando con ella. No, estaba dentro de ella. Estaba dentro de la mujer. Pues, para eso están los espíritus de adivinación, no para estar afuera de los medios. Está dentro de los medios. Por eso se le llaman mediums, porque a través de ellos los espíritus, entre comillas, de los muertos, que no son muertos los que hablan por medio de ellos hacen pasar por gente muerta. Ellos hablan a través de los mediums, a través de los brujos, a través de los adivinos, hablan a través de ellos, por eso se llaman mediums. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que están durmiendo en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí lo dice claramente, el polvo de la tierra.
y él subió del polvo de la tierra. Entonces no me venga diciendo a mí que tuvo que subir obligatoriamente en Ramá. Pues el polvo de la tierra, el polvo de la tierra, es donde están retenidos los cuerpos. Dios simplemente formó el cuerpo de él ahí y le dio su espíritu y le dio su conciencia y le habló a Saúl y ya, más nada. Y eso que tú dices es una aberración, porque entonces Lázaro, si está determinado que los hombres vivan y mueran una vez después del juicio, entonces ¿qué pasó con Lázaro? ¿Se fue al cielo? Junior, por favor, de verdad me vas a salir con ese cuento de Lázaro. Si Lázaro resucitó, ¿y quién resucitó a Lázaro? Te hago una pregunta, ¿quién es la resurrección y la vida? ¿Quién es la resurrección y la vida? Es Jesucristo. Jesucristo es el que tiene poder para resucitar, el Hijo de Dios. Dios tiene poder para resucitar. Dios lo hace, Dios en el momento operó por medio de su Hijo y a través por el poder del Espíritu Santo resucitó a Lázaro. Pero entonces me vas a decir que la divina tenía el Espíritu Santo pues para resucitar a Samuel. ¿O tenía espíritu de adivinación? ¿Qué tenía la divina, Junior? ¿El Espíritu Santo o el espíritu de adivinación para resucitar a Samuel? Eso es una pregunta capciosa, ¿cierto? No, y que no tiene sentido lo que estás hablando. Porque la Biblia dice que la divina no tenía el Espíritu Santo. El versículo número 7, 1 de Reyes 28, me dice que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación, no el Espíritu Santo. No tenía el poder de Dios para andar resucitando muertos. No lo tenía. O sea que no puedes colocar el ejemplo de Lázaro por dos motivos. El primero por eso. El primer motivo es ese. El segundo motivo, que la Biblia es que no vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que Samuel volvió a la vida y volvió a morir. Y si murió, ¿en dónde murió? Volvió a morir en Ramá. Volvió a morir en Ramá, de verdad. Dime en dónde murió otra vez. Entonces, si supuestamente volvió a morir, ¿en dónde murió? Sacando cosas raras ahí, diciendo de que quedó en Endor viviendo con la bruja, nada de eso. Simple y llanamente, así como Dios lo formó del polvo de la tierra, lo volvió a poner en la tierra. Lógico. Así mismo como subió, así Dios lo hizo volver al polvo de la tierra. Y punto. O sea, Dios lo formó del polvo de la tierra y otra vez lo diseminó en el polvo de la tierra. Eso es todo. Por eso volvió al polvo de la tierra y el Espíritu volvió a Dios que lo dio de nuevo. Ahora tú me dices, ¿dónde dice eso en la Biblia? Eso es lo único que se puede decir de eso ahí. Y eso es lo que yo voy a demostrar. Que resucitó, porque voy a demostrar que el que estaba ahí el día del debate era Samuel. Y ustedes ya todos dijeron claramente que el Espíritu habla por medio de la medium. Que ahí estaba hablando, era la medium y un espíritu por dentro de ella. Eso es lo que ustedes están diciendo. Pues perfecto, vamos a ver el día del debate cuando yo hable. Como tú dices, yéndose en contra de todas las leyes de la física. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vas a limitar el poder de Dios ahora? O sea, tú estás hablando como si es el propio Samuel que se resucita él mismo y tiene el poder de hacer todo eso. Eso fue Dios que lo hizo. Porque el texto enseña que era Samuel que estaba ahí. Samuel. Y punto. Bueno, escuchemos lo que dice Junior. Y esto es increíble. Él dice que Dios cogió a Samuel y lo formó del polvo de la tierra como Adán. Oh my God. Que Dios cogió a Samuel y lo resucitó del polvo de la tierra como Adán y lo volvió al polvo de la tierra como Adán. O sea, como haga cuenta las películas que sale la momia y son levantadas del polvo y se forma y luego se vuelve y se desintegran. O sea que esta es una teoría. Mira, y eso es increíble, que la verdad no me asombra de que una persona promulgue esa clase de teoría, porque eso es una falacia, eso es un cuento de hadas, porque la Biblia no dice eso por ninguna parte. El único que fue formado del polvo de la tierra fue Adán. Él fue formado del polvo de la tierra. Todos los seres humanos nacen de una mujer, porque la Biblia lo dice, que el varón procede ¿de dónde? De la mujer y la mujer del varón. La única persona que fue formada del polvo de la tierra fue Adán. Pero ahora tú dices, por tus labios salieron, de que Samuel salió del polvo de la tierra, porque sabes que la teoría de Ramá, él murió prácticamente, fue sepultado, murió y lo sepultaron en su casa, en Ramá, y lo lloró todo Israel, dice la Biblia. Todo Israel lo lloró, y ahí es donde se levantó David. Pero ahora tú dices que no, que como ya viste que te quedaba muy lejos Ramá y que como subió de la tierra, como la Biblia dice que subió, ¿no? Subieron dioses y entre ellos estaba Samuel, ¿no?
Entonces, como ya ves que la teoría no te alcanza, entonces vas a inventar de que fue formado del polvo de la tierra y se volvió a desintegrar del polvo de la tierra. Pero eso la Biblia no lo vas a encontrar y eso va en contravía de toda la palabra de Dios. El varón procede de la mujer y la mujer del varón. La mujer procede del varón y el varón procede de la mujer. Y esa es la ley bíblica. Y ahí ya no hay nada más que hacer. El único que fue formado del polvo de la tierra fue Adán, simple. Bueno, luego habla de las leyes de la física. Leyes de la física. Y está bien, mira, Dios sobrepasa las leyes de la naturaleza, las leyes de la física cuántica, sobrepasa todo. Eliseo hizo una hacha a flotar. Y Jesús caminó sobre el agua. O sea, aquí no estamos hablando de leyes de la física, estamos hablando de la palabra. Dios. Bueno, es que lo que está escrito, es que la verdad no entiendo hasta dónde queremos llegar, porque cuando estás hablando del tema de una resurrección, es un tema ya de peso. ¿De peso de qué? De que cuando Dios obra una resurrección, así como lo hizo prácticamente Eliseo, cuando se le recostó sobre el niño 7 veces, Él lo hizo por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Es más, tuvo que hacerlo recostar sobre él 7 veces para que fuera resucitado. Pero ¿qué pasó con la divina? No, la divina no necesitó tanto poder. La divina solamente necesitó estar en una meditación de espiritismo para resucitar a Samuel. Porque por medio de ella fue que supuestamente, según tú, Samuel fue resucitado. O sea que Dios utilizó una divina para darle una profecía a un rey que estaba ya caído, a un ex rey, de hecho, a un rey que estaba en desobediencia y que Dios ya no le quería ni hablar ni por sueño ni por profecías. O sea que Dios resucitó supuestamente a Samuel para darle una profecía cuando él mismo no le quiso hablar a través de una profecía ni por sueños. Esto es una contradicción. Y esto solamente lo haces es para afianzar tu doctrina aún más, sabiendo que ya no tienes cartuchos prácticamente para defender tu postura, porque esto prácticamente no es una postura que estás defendiendo ya capa y espada porque lo estás creyendo vehemente en tu corazón. No, esto es una postura que le estás diciendo ya por defender tu integridad. Y ahí está el error, Junior, cuando uno no reconoce los errores. Solamente reconoce que esto no es así, punto. Reconoce que la divina no tenía el poder de Dios para resucitar a Samuel y punto. Reconoce que Dios no le quería hablar a Saúl, no le quería hablar a Saúl y punto. Así de sencillo. Es que no es difícil reconocer, pero cuando uno no reconoce y uno quiere tenerlas de ganar, uno comienza a inventar y a inventar. Y mira, uno da mentira tras mentira. Uno para tapar una mentira, estás diciendo otra mentira tras otra y no sabes que te estás hundiendo poco a poco. Y te estás hundiendo mucho más. Solamente reconoce que sí, no fue Samuel, es una narración y ya, está siguiendo la narración y ya. Pero no va a decir que Samuel resucitó con el mismo cuerpo y que Dios devolvió el espíritu que está en el cielo, lo devolvió el cuerpo ahí, y que el cuerpo de Samuel fue recolectado del polvo. ¿Pero de cuál polvo? Si el cuerpo de Samuel estaba en Ramá. Es que mira la contradicción. Mira la contradicción tan tremenda. No habían pasado muchos años en que Samuel había muerto. O sea que el cadáver de Samuel todavía estaba en Ramá, ahí en su casa en Ramá. Estaba el cadáver de Samuel en Ramá. Y ahora tú me vienes a decir a mí que Dios lo resucitó del polvo de la tierra. Oiga, o sea que había dos cuerpos. Uno en Ramá y había otro cuerpo en Endor. O sea que Samuel ya tuvo 2 cuerpos. Cuando Dios resucita a una persona en su mismo cuerpo, lo hace en el mismo cuerpo, lo hace en el instante porque está en el mismo cuerpo como a Lázaro. Y tú lo dijiste muy bien, como Lázaro. Pero resulta que el cuerpo de Samuel todavía estaba en Ramá. Estaba el cadáver estaba en Ramá. O sea que cómo Dios va a resucitar a Samuel del polvo de la tierra, como dices tú, sabiendo que el cadáver estaba en Ramá. Eso es una contradicción fatal, es una contradicción total. Tú dices que ¿quién es la resurrección y la vida? Y en el Antiguo Testamento no hicieron los profetas, por ejemplo, resucitar. Elías no resucitó a una niña, creo que fue una niña, o un muchacho, que se le tiró encima y pidió que vuelva a su vida a él.
Así que no venga diciendo, no, que Jesucristo es el único, la resurrección y la vida. Y ese niño se fue al cielo en el Antiguo Testamento, el que resucitó Elías. No venga diciendo disparate, por favor. También el soldado que tocó los huesos de Eliseo se fue al cielo. Ese dice claramente en la Biblia que murió. Pero cuando lo pusieron en el sepulcro de Eliseo, dice que resucitó. O sea que tú no entiendes lo que tú estás diciendo. Tú te estás contradiciendo y diciendo que vamos a ver, José Junior, ¿cómo tú te contradices? No, pero yo te estoy dando ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, donde personas resucitadas. ¿Cómo tú vas a decir a mí que eso no pudo hacerlo Dios? ¿Cómo que no? Lo que pasa es que tú estás confundiendo lo que es una resurrección para vida eterna de lo que es una resurrección orgánica y ya. Esa es tu confusión. Esa es tu confusión, Mauricio. Bueno, aquí parece que Junior no escuchó el audio enteramente que le envié. Tú me estás repitiendo lo que ya le había enviado previamente. En el Antiguo Testamento, y lo vuelvo a repetir para que quede claro desde el principio, en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, por supuesto que sí. Resurrecciones del cadáver, el cadáver ya que estaba enfrente de ellos, el cadáver. Pero ahora tú dices que no fue del cadáver, que fue del polvo de la tierra. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba en Ramá, estaba todavía en vida, varón. Estaba todavía en una localización de Ramá. Pero tú dices que fue el polvo de la tierra. Ahí está el grave problema tuyo, Junior. El grave problema tuyo que tú como quieres contradecir a las demás personas y como quieres ganar un supuesto debate perdido, entonces no sabes qué decir. No, es que no es resurrección orgánica, Junior. ¿Cómo así que resurrección orgánica? Resurrección con el mismo cuerpo y ya. Si Dios está resucitando a una persona con su mismo cuerpo, pues necesita el cadáver de ese cuerpo, pues de lógica. No necesita, Junior resucita a alguien del polvo, así como dices tú, del polvo de la tierra. Eso solamente va a acontecer cuando Jesucristo venga. Esa resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga, varón. No ahora en día. Es que ninguna persona en la Biblia fue resucitada del polvo de la tierra. Esa resurrección es diferente. Esa resurrección es la del tiempo postrero, cuando Cristo venga y nosotros seremos resucitados, incorruptibles. Estás confundiendo una cosa con la otra. Estás mezclando conceptos para acomodar la doctrina y ahí está el problema. Los sucesos de resurrección del Antiguo Testamento y del Nuevo con Cristo y con los apóstoles sucedieron con el cadáver presentado que estaba delante de ellos. Y es muy simple, mira, esto es muy simple de entender. A ver, deje de calumniarme, vuelvo y repito, usted y todos los que no entienden este tema, deje de calumniarme. Vuelvo y repito, deje de calumniarme. Yo no he dicho que esa mujer resucitó a Samuel. Ya se lo dije a Ricardo, no lo vuelva a repetir usted de nuevo. Yo nunca he dicho que ella tenía el poder para resucitar. Porque Dios resucitó a Cristo. ¿Y dónde estaba Dios? Tuvo que venir aquí a la tierra a resucitarlo. Dígame. Tuvo que venir Dios a la tierra a resucitarlo, hacerse presente ahí y resucitarlo. Dios lo resucitó desde el cielo. Entonces, ¿qué me está hablando tú? Y ya le puse ejemplos de personas que resucitaron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y no fue Jesús que lo resucitó. Jesús resucitó, pero hubieron otros que resucitaron. Pablo resucitó a personas. Y fíjate que no había ningún... Esto sí es bueno. Ese soldado que tocó los huesos de Eliseo, ¿quién fue que lo resucitó? El muerto que estaba ahí. ¿Viste cómo te hago un jaque mate? Fue el muerto que lo resucitó, a ese soldado que estaba ahí cuando tocó los huesos de Eliseo. Entonces, muchachos, no me ven hablando tontería. Me gusta aún más con relación a lo que ustedes están diciendo, porque tú mismo, con todos tus compañeros en este tema, estás diciendo que esa mujer tenía un espíritu. Qué bueno que tú lo dices, que tenía un espíritu. Y tú lo comparas con el Espíritu Santo, quiere decir que no es una persona, ¿verdad? Pero muy bien. Este es otro que voy a guardar. Bueno, aquí coloca el pasaje de 2 de Reyes 13:21. Y tú dices que ese soldado que estaban enterrando tocó los huesos de ¿quién? De Eliseo, ¿cierto? ¿Resucitó por Eliseo o resucitó por el poder de Dios que estaba todavía en los huesos de Eliseo? Te hago la pregunta, ¿cierto? Que resucitó no por Eliseo, porque ningún ser humano por sí solo posee el poder. Humanos son humanos. Él resucitó porque
en los huesos de Eliseo todavía estaba el poder de Dios. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el problema, que la divina no tenía el poder de Dios para estar resucitando a nadie. Además, ya te expliqué que en el versículo 7, en 1 Samuel 28, en el versículo 7 dice que cuando Saúl manda a sus siervos, a sus criados, a buscar por esta divina, para que por medio de ella pregunte a Dios, a Samuel, en este caso, para que por medio de ella, o sea que si tú dices que Samuel resucitó en estas sesiones espiritistas, estás utilizando, de hecho, no lo estás diciendo explícitamente, pero en un pensamiento secundario estás tratando de entender, tratando de decir de que Dios utilizó a esta persona para que Dios resucitara supuestamente, entre comillas, a Samuel. Pero te encuentras de nuevo con el problema, se resucitó en donde murió. Porque ya dijiste que Dios lo resucitó con el mismo cuerpo, pero resulta que el cadáver estaba en Ramá. El cadáver de Samuel estaba en Ramá. O sea que Dios hizo volar ese cadáver y lo resucitó allí y apareció allí, según tú. Y, o sea, ¿en dónde murió entonces? Volvió a morir en ese mismo día, en ese mismo instante, le dio la profecía y murió. Y lo volvieron a enterrar y lo volvieron a llorar. Y volvió David todo contento y después lo lloró otra vez. O sea, ¿qué pasó después? Porque te encuentras con problemas graves que la Biblia no lo dice. Mira, tú dices que las personas están colocando palabras en tu boca, que estamos inventando, pero tú estás inventando mucho más, porque la Biblia no me dice que Dios lo resucitó del polvo de la tierra y ya añadiste al versículo, añadiste a lo que no está en la palabra de Dios. Yo no he añadido nada, solamente te lo estoy diciendo lo que dice el versículo 7. La bruja tenía espíritu de adivinación y lo que estaba haciendo Saúl era consultar por medio, escucha la palabra, por medio de ella. Por medio de ella y por medio de ella fue que se manifestó el espíritu de adivinación, haciendo de pasar por Samuel simple. Mauricio, ¿qué estás diciendo tú que el único que fue formado el polvo de la tierra fue Adán? En primera instancia sí, pero entonces la pregunta sería esta: ¿cómo entonces dice el texto que subía de la tierra? Y entonces es que lo que yo voy a demostrar es que era Samuel que estaba ahí literalmente. Literalmente, eso es lo que yo voy a demostrar el día del debate. Entonces, ¿cómo tú me vas a decirme a mí que no? Que Dios no lo formó del polvo de la tierra. ¿Y dónde dice la Biblia que Dios, el único hombre que formó del polvo de la tierra fue Adán? O sea, formarlo en primera instancia, darle existencia, sí. Pero ese que estaba ahí era Samuel. Era Samuel que estaba ahí, porque lo dice todo el contexto, que era Samuel. Entonces, cuando llegue el momento, yo voy a demostrar eso, no te preocupes. Por eso le hice la pregunta a cada uno de ustedes, porque eso es lo que yo quería. Yo no quería que viniera uno después, de ustedes cuatro, que yo no le preguntara y viniera a cambiar su veredicto, porque si ustedes se contradicen, ustedes saben que en los debates una persona no se puede contradecir, ¿verdad que no? De decir un argumento diferente ya. Y todos sabemos lo que hacen los medios. Un medio es una persona que está en medio de, o sea, el espíritu de adivinación está dentro de la persona y esa persona habla. Eso es un medium. Y ustedes mismos lo confirmaron, que el espíritu está dentro, ¿verdad? Hablando. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Ya todos ustedes dijeron lo que yo quería escuchar. Eso es lo que me interesa a mí. Lo que ustedes dijeron cada uno, y yo guardé los audios para que cuando llegue ese momento, ustedes no vengan con algo completamente diferente, porque todos dijeron lo mismo. Por eso quería que ustedes lo dijeran. Ricardo, con miedo, porque me conoce, le escribió, pero yo guardé la foto de captura. Ese cree que yo no voy a guardar la foto de captura, porque sabe muy bien que yo sé lo que estoy haciendo. Y los audios los tengo. O sea, tengo audio y la foto de captura, para que no me digan a mí que yo lo esté calumniando a cada uno de ustedes. Así que si ustedes cambian su versión en aquel día, van a hacer lo mismo que Tito Martínez, todos. Como unos farsantes a decirle una cosa hoy y mañana otra. Y eso demuestra que ustedes no saben lo que están hablando y han sido engañados por el diablo. Si me vienen a mí con algo diferente, sépanlo lo que les estoy diciendo. Bueno, aquí yo nos dice que ese que estaba ahí era enfáticamente Samuel. Era Samuel, eso es lo que dice él, que era Samuel. Te hago la pregunta, Junior. Y esto es fácil, mira. Esto es muy fácil. ¿Quién fue la que dijo que era Samuel? O que entendió que era Samuel. ¿Quién fue?
Fue el Espíritu Santo, fue un profeta, fue un varón de Dios, fue un levita. ¿Quién fue? Fue la divina de Endor. Ella fue la que dio el testimonio, el anunciamiento. Fue la que pronunció las palabras de que ese era Samuel, la que supuestamente dijo que era Samuel. Ella fue. No fue un varón de Dios, fue ella. Estás leyendo el testimonio de ella. Es una narración del testimonio de esta mujer y del entendimiento del borrego que estaba adelante, que era Saúl. Porque Saúl comprendió, entendió que supuestamente era Samuel. La bruja dijo, no, veo que suben de la tierra y uno de ellos es un anciano que posee un manto. Y entonces Saúl pensó, oh no, pues este es Samuel. Y ahora José Jr. en pleno siglo XXI también dice que fue Samuel. Así de sencillo, o sea, eso es una cadena en reacción. O sea, la bruja dice algo, el espíritu de adivinación la engaña. Luego ella engaña a Saúl, haciéndole creer que en esa supuestamente trance que era supuestamente Samuel. Engaña a Saúl. Y ahora, a través de esta narración, tú la tomas de una manera veraz. Las palabras, no la Biblia, las palabras de esta mujer las tomas de una manera veraz, de una manera verídica, las palabras de ella. Porque esto lo dijo fue ella, esto no lo dijo Dios, ni un varón de Dios. Esas palabras salieron de su boca. Tienes que empezar a entender, porque la Biblia pues, no puede leer alguna escritura y dice, no, pues esto es así porque lo dijo tal persona y como está escrito en la Biblia, entonces es así. No, la Biblia está narrando una historia de un acontecimiento. La Biblia está narrando la historia de un acontecimiento y lo que ocurrió a través de ese acontecimiento. Pero lo estás tomando de una manera totalmente verídica, las palabras de una pitonisa, la percepción de una pitonisa, y ahí está el problema. Bueno, vamos a ver, vuelvo y repito que son ustedes los que dicen que esa profecía se la dio una bruja, o sea, Dios por medio de la bruja diciendo que nosotros decimos eso. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Vuelvo y repito, lo que nosotros sostenemos es lo que enseña la Biblia, que fue Samuel que le habló. En ese texto no aparece por ninguna parte un espíritu disfrazado de Samuel. No aparece nada de eso que ustedes están diciendo. Ahí lo que dice el texto como 40,000 veces, y Samuel dijo, y Samuel dijo, y Samuel dijo. En ese caso, si Samuel dijo, ¿por qué no dice y la medium dijo? De parte de Samuel, porque es una medium. Era la medium que tenía que hablar. De parte de Samuel. Eso es lo que hace los medium. Pero el texto dice Samuel dijo, no dice la medium dijo. O sea, todos los medios en el día de hoy cuando hablan, dicen, tu abuelo dice tal cosa. Eso es lo que dicen los medios. Pero ahí no hay nada de ese tipo de expresión. Eso no lo dice la Biblia. Bueno, aquí José Junior vuelve a pegar el mismo pasaje del hombre en 2 de Reyes 13:21, ¿no? Cuando la banda armada arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. El cadáver. Esta persona que resucitó, cuando tocó los huesos de Eliseo, no salió del polvo, fue el mismo cadáver que resucitó. Y ese es el muro de contención que has encontrado con Samuel, porque el cuerpo de Samuel estaba en Ramá, a más de 40 kilómetros de Endor, donde ocurrió este suceso de esta sesión espiritista con la divina, varón. Estaba lejos ese cuerpo, y ahora tú dices que resucitó del polvo de la tierra, pero que entonces había dos cuerpos en la tierra. Había dos cuerpos, un cuerpo en Ramá y otro cuerpo en Endor. Había dos cuerpos, un cuerpo muerto de Samuel y un cuerpo vivo en Endor, resucitado. O sea, esto es una paradoja. Estás creando prácticamente algo antibíblico al 100%, es que ni es 50%, al 100%. La Biblia también hay que utilizar la razón y la lógica, no solamente es leer y ya. Razón y lógica también, ni por razón, ni por lógica, ni por geografía, ni por Biblia tienes la razón, varón. No la tienes y no la vas a tener. Prácticamente en este cuento de la bruja de Endor vas a perder cualquier debate por esta misma razón. Junior, lo vas a perder, o sea, no vas a ganar ningún debate. Por eso te digo que no te metas en este cuento de la bruja de Endor, ni le creas cuentos a los inventores de esta doctrina, porque vas a perder un debate tras otro a través de este cuento y vas a quedar mal ante el público, porque un público cuando escucha
a una persona que hablando de la Biblia, salir con esos cuentos de la pitonisa de Endor, prácticamente quedan por el piso, queda desprestigiado. Bueno, lo mejor de todo esto es que ustedes inventaron la palabra de decir, porque yo tengo todo eso. Se inventaron la palabra jamás. Ustedes, para darle fuerza a su argumento falso, dicen, Dios jamás le habló. Dios jamás le habló. Pero, ¿cómo es que Dios no le habló? Primeramente, la historia cuenta que cuando él vio a los filisteos, ahí fue que él tuvo miedo y consultó a Dios. Y lo dice claramente ahí en el capítulo 28. Lo dice literalmente el capítulo 18. Que Dios no le hablaba a él por nada. Y él lo dijo claramente que lo consultó a Dios, pero que Dios no le hablaba. Y después fue donde la bruja. Entonces ahí sí fue que Dios le habló. Ahí sí fue que Dios le habló. Pero no le hablaba antes. Ahora, si hubiese sido al revés la cosa, que él fue donde la bruja, y la bruja se hizo, pues, supuestamente, como dicen ustedes, pasar, que por Samuel, y entonces apareciera el texto que diga que Dios no le habló, ni por profeta, ni por Urim, ni por sueño, entonces yo le creería a ustedes. Pero el relato es contrario a lo que usted dice. Primero dice que Dios no le hablaba a él por eso. Además, Samuel estaba muerto. Entonces, cuando él fue donde la bruja, ahí fue que se le dio el veredicto final. Pero lo que tú me estás diciendo a mí, como que es al revés la historia, que nunca le habló, jamás le habló. ¿A dónde aparece ese jamás le habló? Eso no aparece por ninguna parte. Ese jamás le habló. Bueno, es una pregunta interesante la que hace Junior. Es una pregunta buena, no es una pregunta mala, es una pregunta muy buena. Él dice que por qué la Biblia no dice que en vez de Samuel era un espíritu metido en la medium hablando por ella. Y es una pregunta buena, es una pregunta que tiene uso de razón y felicito a Junior por esa pregunta, una magnífica pregunta. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento no estaba la revelación que nos dio Jesucristo. Ahí lo tenemos el ejemplo del endemoniado gadareno. La gente no sabía que había espíritus malignos. La gente lo veía actuando como un loco y actuando prácticamente sin uso de razón. Pero no sabían que tenía 2000 demonios o espíritus inmundos actuando en el endemoniado gadareno, ahí en la región de Gadara. No lo sabían. Por consiguiente, esa revelación, ese entendimiento que nos dio Jesucristo en el Nuevo Testamento acerca de la posesión de los espíritus en esa esfera, porque antes no se tenía prácticamente el conocimiento pleno de ello en el Antiguo Testamento. Por eso es que la pregunta es buena. En el Antiguo Testamento no se tenía ese conocimiento pleno sobre cómo actuaban los demonios en una persona y cómo se podían sacar, cómo se podían liberar esas personas de aquella opresión demoníaca que eran los espíritus que actuaban en las personas. Eso lo tenemos a través de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Yo lo que espero que seas tú que reconozcas el día del debate toda la mentira que tú acabas de decir. Eso es lo que yo espero, que seas tú que lo reconozcas. ¿Tú ves cómo tú me lo estás diciendo a mí hoy a mí? Reconoce. Vamos a ver si aquel día tú vas a reconocer. Vamos a ver si aquel día tú vas a reconocer. Yo espero que esa palabra tú no te la tengas que tragar. Porque tú me estás diciendo que yo tengo que reconocer el disparate que ustedes están diciendo. Yo no tengo que reconocer nada. Pero yo espero que ese día, cuando yo te diga, reconoce Mauricio ahora, reconoce, tú no me salgas con algo diferente ahora, porque entonces no soy hipócrita tú diciendo a mí que yo tengo que reconocer cuando tú no vas a reconocer entonces. Pues vamos a esperar aquel día, ya falta para el domingo un par de días. ¿Qué dice este hombre? Él dice que todavía el cuerpo de Samuel estaba ahí, en el sepulcro. O sea, tú me estás diciendo a mí que todavía tenía todo su jugo corporal, el cuerpo, todo eso estaba ahí. Oye, lo que está diciendo este Mauricio. Esto es increíble, Dios mío. Vean lo que pegan ahorita pega un comentario Carlos González. Y este comentario tiene que ver sobre el manto, como yo le dije, sobre el manto del supuesto Samuel resucitado del polvo de la tierra. Entonces, como yo le coloqué en el versículo 14 de Primera de Reyes 28, yo le había dicho que de dónde sacó el manto este personaje, ¿no? Que supuestamente, según ellos, apareció de forma corpórea. Porque
Ellos creen que apareció de forma corpórea. Y entonces, ¿que dónde apareció este manto que tenía supuestamente Samuel? Entonces me coloca un comentario que el manto, pues que tenían los hebreos y que era esto y que era aquello, pues es de lógica. Manto es manto y eran de pieles, eran de algo, de otras confecciones, ¿no? Y eso es normal, mira, había mantos de piel de oveja, mantos de cabra, había mantos bueno, de quién sabe qué más, pero mira, había muchos tipos de mantos, pero el problema no es ese, el problema no es decir qué era y de qué está constituido un manto terrenal, el problema es de dónde sacó este personaje, si supuestamente apareció de forma antropomórfica, de dónde sacó ese manto. ¿De dónde sacó ese manto cuando resucitó? ¿De dónde lo sacó? Dios se lo dio, Dios lo creó en ese momento para él, era de piel de oveja, de dónde y cómo, de qué textura era, por qué lo sacó. O solamente aceptar, que lo que estaba viendo la medium en su mente, porque esto no lo vio prácticamente con sus ojos. Él no vio, la bruja no vio a este Samuel antropomórficamente o corpóreamente con sus ojos, sino que lo vio en su mente y el espíritu de adivinación se lo puso allí en la mente, y entonces ella pensó y que era Samuel, porque la engañó a ella y ella engañó después a Saúl, pero esto vino del espíritu de adivinación. O estaba en su mente o era algo que ella estaba viendo con sus ojos. Ella vio a ese Samuel supuestamente de forma corpórea, antropomórfica delante de ella. Mira, es que es un comentario, que cuando pegas comentarios tienes que saber también razonar de acuerdo al comentario y explicar por qué estás colocando eso del manto, de dónde apareció este manto. Ahora yo le hago una pregunta a Junior y a Carlos González, ya que se añadieron el cuento de la bruja de Endor. En 1 Reyes capítulo 28, versículos del 20 al 25, reflexionemos un poquito en esos 5 versículos. Reflexionemos un poco. Ahora, si ustedes dicen que Samuel se apareció en forma corpórea, antropomórfica delante de ellos, ¿en dónde dice la Biblia que salió? ¿Salió por la puerta? ¿Salió a darse un viajecito por Endor? Se fue para Ramá, murió instantáneamente allí delante de ellos otra vez, se desintegró. A ver, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Razonemos, disertemos sobre los versículos 20 al 25 de 1 Reyes 28. ¿En dónde se fue ese supuestamente Samuel si era corpóreo? ¿A dónde se fue? ¿Por qué puerta salió? ¿Salió de la casa? ¿Qué pasó? Porque la Biblia lo que me dice es que cuando Saúl oyó las palabras, ahí es donde se arrodilló, tuvo temor, se compujo, bueno, muchas cosas, por las supuestamente palabras, no por lo que estaban viendo sus ojos, porque si hubieran visto una aparición corpórea de Samuel, de hecho, Saúl se asiría de Samuel como lo hizo anteriormente, porque Saúl lo hizo anteriormente. Él se asijo del manto de Samuel cuando estaba en vida, y por eso es que cuando la Biblia dice que así, de esa misma forma, el manto de Samuel se rasgó, y ahí es donde le dice Dios a Saúl, el reino también se dividirá de ti, será entregado a otro, a David. Pero entonces, si hubiera pasado este acontecimiento de forma antropomórfica y corpórea, hubiera hecho exactamente lo mismo Saúl que cuando Samuel estaba en vida, haciéndose de su manto. Pero resulta que no. Él solamente escuchó las supuestas palabras. ¿De dónde salieron estas palabras entonces? ¿Salieron de una entidad corpórea, Samuel resucitado del polvo de la tierra, o salieron de la boca de la pitonisa a través del espíritu de adivinación? Una pregunta. Ustedes no la van a saber responder porque ya sé su respuesta. Para ustedes, y para ustedes, que es lo más inquietante del asunto, ¿no? Para ustedes es más fácil creer que Samuel resucitó del polvo de la tierra y se les apareció y luego volvió a morir, y luego, entonces, ¿por qué Saúl no lo volvió a enterrar? Si se murió instantáneamente allí, después de la supuesta, entre comillas, profecía de Dios, o Samuel resucitado del polvo de la tierra, si Samuel murió en ese instante, ¿por qué Saúl no cogió y lo volvió a enterrar? Y si no murió en ese instante,
¿En qué puerta salió de la casa donde estaban reunidos? O abrió la puerta y se fue. Es que la Biblia eso no lo dice la Biblia. Porque lo que están diciendo ustedes es totalmente una incongruencia, una falacia. Pero vean este muchacho, este Carlos González. Y es que manda sarcasmos. Lo más triste del asunto es que manda sarcasmo. Dice que Samuel sacó el manto de tu closet. Ese es el argumento de Carlos González. No tiene nada más que decir. Eso, cuando una persona comete estos ad hominem, es una prácticamente es una pérdida ya de tiempo, porque no está compartiéndolo, el razonamiento de él propio. Solamente estás repitiendo las palabras que has escuchado. Y aquí no se trata de quedar bien ante otra persona. Aquí se trata de utilizar tu capacidad racional e implementarla a la palabra de Dios. Es que así de simple, varón. No es que esto no, te está echando, prácticamente estás enterrándote a ti mismo. Cuando tú dices que fue Samuel de forma corpórea, tú tienes que explicarme ese manto, de dónde era y cómo surgió, cómo lo sacó y por qué. ¿Por qué resucitó y con qué manto resucitó? ¿Y por qué resucitó en forma corpórea con un manto? O sea, esto no tiene sentido. ¿Cómo resucitó Lázaro? Lázaro resucitó con las mismas vendas que fue enterrado, varón. Lázaro resucitó con las mismas vendas. Él no sacó un manto y Dios le formó un manto a Lázaro cuando Jesucristo lo resucitó. No, él no salió con un manto de allí, de la tumba, no. Él resucitó con las mismas vendas, dice la Biblia. O sea que aprende a utilizar la razón cuando hablas de la palabra de Dios y vas a entender claramente los textos. Escuchen lo que acaban de decir este hombre, que los huesos de Eliseo tenían poder todavía. Muchacho, ¿cómo tú vas a decir que los huesos de Eliseo tenían poder todavía? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú me sacaste el argumento de que supuestamente los hombres tienen que morir una sola vez. Que los hombres tienen que morir una sola vez y después viene el juicio. O sea, según tú, una persona no puede resucitar para volver a morir. Entonces, todas las personas que resucitaron cuando Jesucristo resucitó, esas personas tenían días ahí. En la tumba murieron toda esa gente en un solo día. Y los cuerpos de ellos estaban ahí con sus jugos todavía. El jugo corporal estaban ahí. Todos los que resucitaron con Cristo. Ahí habían personas que tenían años ahí. ¿A dónde tú vienes a hablarme disparate a mí? Porque Cristo duró 3 años y pico predicando. No me venga diciendo que esa gente no estaban diseminada en el pueblo de la tierra. Muchos de ellos que estaban ahí ya desde el principio de la prédica de Cristo. Por favor, ¿a quién tú vienes con ese cuento, Mauricio? Vamos a ver una cosa. Aquí este hombre acaba de decir otra mentira, pero una mentira descomunal. Oiga lo que dice él. Que todavía, en los huesos de Eliseo estaba el Espíritu Santo. Esto es increíble. Bueno, yo tengo que oír cosas raras, señores. Que en el cuerpo, en esos huesos de Eliseo estaba el Espíritu Santo. ¡Wow! Vamos a escuchar la doctrina del demonio esta que acaba de decir este hombre, Mauricio. Muchacho, ¿cómo tú vas a decir una blasfemia como esa? Que en huesos de muertos está el Espíritu de Dios puesto todavía. Dime, solamente por no dar tu brazo a torcer. Usted me habló de la resurrección, que las personas tienen que morir una sola vez. Eso fue lo que usted me dijo, utilizó el pasaje de Hebreo. Yo no soy tonto. Y por eso le estoy diciendo a usted que eso es mentira. Que se está hablando de personas que mueren ya. De personas que mueren ya en su vida, una vida natural. Pero no estamos hablando de aquellas personas que fueron resucitadas. Porque esas son excepciones. Así que usted no puede decir que el hombre tiene que morir una sola vez ya. No, eso es falso. Eso es falso. El hombre puede morir 2 veces porque eso lo enseña la Biblia. O sea, ¿por qué tú dices sección espiritista? Yo te voy a decir una cosa, mira. Ahí no había ninguna sección espiritista. Número 1, esa mujer no había entrado en trance, pero está bien, vamos a decir que ella estaba en su trance. Vamos a decir que ella estaba en su trance. Vamos a decir así. Tú me vas a decir a mí que Dios tiene prohibido hacer su voluntad donde le dé la gana y cuando Él quiera y con quien Él quiera. Porque lo diga tú. O sea, Dios tiene límite porque ustedes dicen que Dios tiene que limitarse a eso. No, porque Dios no puede hacer... Dios no puede romper su propio código.
Él no puede utilizar a una bruja para traer a la vida a un ser. ¿Y quién está diciendo que ella lo trajo a la vida? Ese es el problema de ustedes, que no escuchan. Y lo único que hacen es calumniar y mentir para que su mentira brille. ¿Quién ha dicho que fue ella que lo levantó? ¿Quién? Pero mira, Mauricio, yo tengo todos tus audios. Tengo los audios de Juan Carlos, tengo los audios de Ricardo y tengo el de Esteban también. A los 4 los voy a hacer picadillo ese día del debate, creo que es el domingo. Verán cómo ustedes se han puesto los 4 la soga al cuello. Porque sabemos que un medio tiene el espíritu dentro de ella, ¿verdad? Perfecto. Y que ella era la que estaba hablando. Y lo dijo Ricardo. A través de ella. Mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a poner todos los audios que yo tengo guardados, todos de ustedes, para que sepan cada uno lo que dijeron para cuando yo hable, ¿ok? Venga. Bueno, aquí Junior está tratando de defender su doctrina. Y mire, te voy a ayudar. Te voy a ayudar un poquito. Te voy a ayudar un poquito porque en parte tienes de pronto la luz del sentido de lo que trato de decir. Pero no lo entiendes, no lo captas todavía. Mira, cuando Cristo murió, la Biblia dice que muchos de los santos en ese resucitaron también. Cuando murió resucitaron muchos, dice la Biblia, y caminaron prácticamente por Jerusalén. Eso está en la Escritura. Pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Perfecto. Y volvieron a morir. Pues de lógica, ¿no? Pero ahora bien, el problema con la muralla que te encontraste es que ellos resucitaron con el mismo cadáver. Prácticamente el cadáver fue el que resucitó. El cadáver. Volvió a la vida el cadáver. Volvió a la vida el cadáver. Cuando yo digo que establecido está para los muertos, para las personas que mueran una sola vez, me refiero a una resurrección, a la resurrección de la segunda venida de Cristo. A la segunda venida de Cristo, claro que sí. Toda persona muere y toda persona pues volverá a morir, prácticamente duerme. Pero en la resurrección es cuando se va a efectuar eso que tú estás hablando, porque me estás hablando de dos eventos entrelazados. Estás hablando de que el polvo de la tierra, que Dios resucitó supuestamente a Samuel del polvo de la tierra teniendo el cadáver allá en Ramá. Si ves la contradicción tan tenaz, tan tremenda, si ves la incongruencia, si ves que no tiene sentido lo que estás hablando. O sea, estás falto de sentido en este momento, estás defendiendo lo indefendible. Prácticamente estás peleando contra el viento y no vas a poder salir del océano en que estás metido. Porque comenzaste en un vaso de agua, pero te metiste en un océano al decir que Dios resucitó a Samuel del polvo de la tierra teniendo el cadáver en Ramá. Este es el problema. Te metiste en el océano y ya de ahí no te puedes salir. El problema es que de ahí no puedes salirte. Aquí pega Gonzalo, Lucas 1:37, y él cree que con ese versículo Dios va a invalidar su palabra, porque nada es imposible para Dios. Y él cree que con ese versículo ya tiene todo el debate y que ya Dios, que todo puede ocurrir, o sea que todo ya es posible, pues que Dios puede invalidar su palabra. Cuando le dice a los israelitas: no consultéis a los muertos, ni a los adivinos, ni a los agoreros, ni hechiceros. Entonces ya Dios invalida su palabra porque no hay nada imposible para él. Ya Dios invalidó su propia palabra. Pero resulta que no. Saúl era ¿qué? Israelita. Y los israelitas ya tenían la ley y tenían que obedecer la ley. Y Dios, cuando da la ley, es para que se dé cumplimiento a esa ley. Y resulta que Saúl, al ir a esta divina, invalidó la palabra de Dios. Yo sé que no es nada imposible para Dios. Todo es posible, claro que sí. Pero siempre y cuando Dios obra, siempre y cuando todo sea dentro del marco bíblico. Dentro del marco bíblico. Dios puede salvar a los hindúes en este momento. O a los budistas. Dios tiene el poder de salvar a todos los budistas en este momento. A todos. A todos los budistas, a los mahometanos, a los hindúes. Pues claro que nada es imposible para Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios tiene unos parámetros. Si ellos no creen en el Hijo de Dios, ya están condenados. Así de sencillo. O sea que existen unos parámetros en la Escritura. Dios puede salvar a toda esa nación, pero el parámetro en cuál está.
en que ellos deben de creer al Hijo de Dios. Esto lo utilizo como ejemplo, y es un buen ejemplo, mira. Por eso, por la misma y por lo consecuente, cuando Dios da una orden, Él no va a invalidar su palabra, porque Dios dice que Él no retiene su palabra, como algunos la tienen por tardanza, ¿no? Que Él hace ejecutar lo que está escrito, ejecutarlo su palabra. Él está sometido prácticamente a su propia palabra, porque Él no puede invalidar lo que ya está dicho, lo que ya está dicho y lo que está escrito. O sea que te encuentras con una barrera de contención cuando colocas ese pasaje, te crucificas a ti mismo. Te estás crucificando, Gonzalo, y no lo has notado. No lo has notado. Nada imposible para Dios. Pero hay un pero siempre y cuando todo sea en el marco bíblico, varón. En el marco bíblico. En el marco bíblico. Y ahí está la palabra de Dios. Siempre y cuando todo sea sujeto a la palabra de Dios. Porque aún los cielos y la tierra están sujetos a su propia palabra. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Todo se sustenta, todo sobrevive, todo se sostiene conforme a la palabra de Dios, varón. O sea, no puedes utilizarme un texto y ya y simplificar todo. Todo lo que estás leyendo ahorita, entonces dices, no, pues nada es imposible para Dios. Esto ocurrió así de esta forma y no hay nada imposible para Dios. No, eso no es así. Esto no es así, varón. Hay unos parámetros en la palabra de Dios y esos parámetros están establecidos y tú no lo puedes invalidar. Ni tú ni nadie. Así coloquen los pasajes que sea. Esto solamente son patadas de ahogado. Cuando colocas 1.37 estás colocando una patada de ahogado tremenda. Bueno, este muchacho dice que aquí solamente hablan pendejadas, Carlos González. Mira, Carlos, de verdad es que no has aportado mucho, la verdad. No sé si estás guardando para el debate con otra persona. Bueno, no me interesa. No me interesa, la verdad. Pero es que no entiendes que la palabra de Dios es lo que cuenta aquí. Juan 17:17, ¿qué dice el Señor? Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que es la verdad y Dios se somete a su propia palabra. Dios está sujeto a los dichos de su boca. Es que Dios no invalida lo que está escrito. Lo que está escrito tú dices que no es así. No, pues claro, pues qué fácil, ¿no? Colocar ese pasaje de Lucas y decir, Lucas 1.37 y decir, no, pues para Dios no hay nada imposible, no, pues, y ya. Y que hoy todo ya, no, eso no, ese cuento no es de colocar un pasaje y decir que ya. Este cuento es toda la escritura, no un solo pasaje. Tienes que se va a colocar textos, coloca toda la escritura. Porque Salmo 119 y 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Es la suma de la palabra de Dios la que cuenta, no las palabras ahorita de Carlos y decir que no, que yo sé mucho y que yo no sé qué. No, aquí no se trata de decir quién sabe y quién no sabe. Si vas a aportar, aporta de una manera de que sea de edificación para todos, pero aporta la verdad. Y si se está mostrando la verdad, acéptala tal como es. Ahora dices que quién ha dicho que Samuel resucitó del polvo de la tierra, pues acabaste de escuchar a tu amigo Junior. Él lo acabó de decir. Y además, yo no sé si tú lo estás reafirmando, pero eso no es lo que dice la escritura, varón. Y ahora dice que, mira lo que dice Carlos González. Dice que yo digo que fue una narración. Él cree que Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas no es una narración. Una narración en tercera persona. Mira, muchacho, eso se llama narración omnisciente, es en tercera persona. Si tú no lo sabías. Oh my God, es que no lo puedo ni creer que tenga que explicarle esto a una persona, pero ¿cómo no vas a creer que es una narración? Pues una narración bíblica de sucesos que acontecieron, son sucesos, son los sucesos, así como el libro de los Hechos, es una narración bíblica, varón, sencillo, narración bíblica, de tercera persona, narrador omnisciente. Ahí lo tienes el ejemplo también de Lucas. Lucas cuando describe el libro de los Hechos a Teófilo, es lo mismo, él está contando la historia de los sucesos que acontecieron, ahí mismo lo dice en el capítulo 1, una narración, varón. Esto me viene a decir tú que Primera de Reyes y Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas no es una narración omnisciente, una narración en tercera persona. Eso suena como un chiste, mira, la verdad que esto es esto es bien cómico, la verdad. Hasta aquí dejo mi aportación en estos audios. Espero que tengan un buen debate entre ustedes para el domingo. Y hasta aquí dejo los aportes. Hasta una próxima ocasión.